la sombra del verano. Un amor que sabía morir. Hay amores que nacen con fecha de caducidad escrita en la primera mirada, que florecen sabiendo que el otoño llegará antes de que tengan tiempo de echar raíces lo suficientemente profundas como para sobrevivir al invierno que inevitablemente vendrá después. Amores que existen en esa zona temporal suspendida entre la adolescencia que está muriendo y la adultez que aún no ha aprendido a respirar sin ayuda. Amores que arden con intensidad desesperada, precisamente porque ambos saben, aunque nunca lo digan en voz alta, porque nombrar el final lo haría más real, que están construyendo algo hermoso sobre fundamento de arena, que la marea de la vida se llevará sin pedir permiso ni ofrecer disculpas. Y esos amores, esos malditos amores que llegan en momento equivocado de vida, cuando aún no sabes quién eres, pero ya no puedes ser quien fuiste, son los que te marcan de formas permanentes, los que se convierten en medida contra la cual todos los amores futuros serán comparados y encontrados deficientes. Los que décadas después aparecen en sueños con tal claridad que despiertas con mejillas húmedas sin saber exactamente por qué estás llorando, excepto que sabes que has perdido algo precioso que nunca podrás recuperar, sin importar cuánto éxito o estabilidad o incluso felicidad construyas después. Esta es historia de uno de esos amores que sabía que iba a morir desde el momento en que nació, pero que eligió vivir de todas formas con todo el furor y la belleza y el dolor que venir completamente vivo requiere. Historia que comenzó en Barcelona durante verano, cuando ciudad se transforma en versión de sí misma, que es más tolerante con juventud y sus excesos, cuando turistas llenan ramblas, haciendo que locales eviten centro histórico, pero también cuando playas se vuelven escenarios de vidas completas, vividas en microcosmos de días que parecen eternos, bajo sol mediterráneo, que no se pone hasta casi 10 de noche, dejando horas infinitas de luz dorada que hace que todo parezca más hermoso de lo que realmente es. Sara tenía 19 años, que llevaba con peso de alguien mucho mayor, porque había pasado último año cuidando a madre, que estaba muriendo lentamente de cáncer, que había sido diagnosticado demasiado tarde para tratamiento efectivo. 19 años, durante los cuales había tenido que crecer más rápido de lo que debería haber sido necesario, durante los cuales había aprendido sobre mortalidad y fragilidad de vida de formas que sus compañeros de secundaria no entenderían hasta décadas después, cuando sus propios padres comenzaran a envejecer. 19 años que habían incluido graduación de bachillerato, que había sido más funeral que celebración, porque madre había estado demasiado enferma para asistir y porque Sara había sabido que esto era final de infancia, de formas que la mayoría de graduados no comprenden cuando están lanzando birretes al aire y gritando con alegría que es ignorante de todo lo que perderán. Madre había muerto en abril, dejando vacío que era tan absoluto que Sara aún no sabía cómo comenzar a procesarlo, dejando también cuenta bancaria modesta de seguro de vida que había sido diseñado específicamente para pagar universidad, que madre había insistido era única forma de escapar del ciclo de pobreza que había definido su propia vida, dejando carta que Sara había leído cientos de veces, buscando significados ocultos en palabras que en superficie eran simples, pero que sentían como contenían sabiduría de vida entera, destilada en 2 páginas escritas con mano que temblaba de enfermedad. Vive, Sara. No solo existas esperando que vida comience en algún momento futuro. Vive ahora, mientras aún puedes sentir todo con intensidad de juventud, antes de que mundo te enseñe a construir paredes alrededor de corazón para protegerte de dolor, que es también lo que te protege de alegría real. Había sido aceptada en Universidad Autónoma de Madrid para estudiar literatura con beca que cubría matrícula, pero no alojamiento, lo cual significaba que tendría que mudarse a Madrid en septiembre, dejando atrás Barcelona, donde había vivido toda su vida en apartamento pequeño de Gracia, que ahora se sentía demasiado grande con ausencia de madre, llenando cada habitación. Tendría que comenzar vida completamente nueva en ciudad que no conocía, sin red de seguridad familiar que la mayoría de estudiantes universitarios daban por sentada. Sensible de formas que mundo moderno castiga, porque sensibilidad es vista como debilidad en lugar de como capacidad de experimentar vida más profundamente, introspectiva,
hasta punto de pasar horas perdida en pensamientos que giraban en círculos sin llegar a conclusiones satisfactorias. Estaba en ese punto de transición aterrador, donde infancia había terminado definitivamente con muerte de madre, pero adultez aún no había comenzado realmente, porque universidad era limbo entre dos estados de ser, punto donde futuro era simultáneamente promesa emocionante y amenaza existencial, porque significaba convertirse en persona que aún no sabía cómo ser. Había decidido pasar verano en Barcelona, trabajando en librería de segunda mano en Raval, que pagaba poco, pero que ofrecía refugio de apartamento vacío y de pensamientos que se volvían demasiado oscuros cuando estaba sola durante demasiado tiempo. Había decidido que estos serían últimos meses en Ciudad Natal, antes de transformación, que sabía sería irreversible. Últimos meses de ser Sara, que conocía cada calle de Gracia y cada esquina de Gótico, antes de convertirse en Sara desconocida navegando Madrid sin mapa emocional. Con miedo a crecer que era visceral, porque crecer significaba dejar atrás no solo ciudad, sino también madre, cuya presencia aún sentía en apartamento donde nada había sido movido, porque mover cosas significaría admitir que no regresaría. Miedo a dejar atrás versión de sí misma, que había sido hija antes de ser huérfana, que había tenido identidad clara antes de muerte, hubiera forzado redefinición completa de quién era sin rol familiar, que la hubiera definido durante 19 años. Mark tenía 21 años, que había vivido completamente en Barcelona, sin deseo de estar en ningún otro lugar, porque para él esta ciudad con su arquitectura de Gaudí, que desafiaba lógica, y su mezcla de catalán y castellano, que se hablaban intercambiablemente, y su proximidad a mar que permitía escapar de calor urbano en 20 minutos de metro, contenía todo lo que necesitaba para vida que era satisfactorias, sin ser ambiciosas según estándares convencionales de éxito que nunca le habían interesado, particularmente. Trabajaba en taller de reparación de bicicletas en Poblenou, que era propiedad de tío que le había enseñado oficio durante adolescencia. Trabajo que era físico, de formas que encontraba satisfactorias, después de haber intentado año de universidad, estudiando ingeniería que había abandonado cuando se dio cuenta de que estaba allí solo, porque padres habían insistido que educación superior era necesaria sin preguntarle qué quería él realmente. Auténtico en sentido de vivir según valores propios, sin preocuparse excesivamente por aprobación de otros, libre de ataduras de expectativas que no había elegido, pero que sociedad intentaba imponer constantemente, arraigado a Barcelona, de formas que iban más allá de simple familiaridad geográfica, porque ciudad era parte de identidad, de formas que gente que había vivido en múltiples lugares nunca completamente entendía, con sueños que eran distintos de sueños, que sistema educativo y familia asumían todos deberían tener, porque sus sueños involucraban calidad de vida en lugar de cantidad de dinero, involucraban tiempo para leer y música, y amigos en lugar de carrera que consumiera todas horas de vigilia. Vivía presente más completamente que la mayoría de gente de su edad que estaban constantemente preocupados por futuro que aún no existía, o lamentando pasado que no podían cambiar. Había aprendido de padre, que había muerto repentinamente de ataque al corazón a 45, que vida era demasiado corta para postergar alegría para algún momento futuro, cuando todas condiciones fueran perfectas, porque condiciones perfectas nunca llegaban, y mientras esperabas vida real, se te escapaba entre dedos. Tocaba bajo en banda de punk catalán, que nunca llegaría a ser famosa, pero que tocaba en bares pequeños de Raval y Poblenou para audiencias de 30 o 40 personas, que eran suficientes para hacer que experiencia sintiera significativa. Banda que escribía canciones sobre política local y gentrificación, que estaba transformando Barcelona de formas que residentes de toda vida no habían pedido ni querido. Canciones en catalán, que era acto de resistencia cultural en ciudad, donde español era cada vez más dominante debido a turismo e inmigración interna. Se conocieron en tarde de julio, cuando calor era tan intenso que incluso barceloneses, acostumbrados a veranos brutales, buscaban refugio en sombra durante horas pico, cuando ciudad vibraba con energía de millones de personas tratando de vivir vidas normales, mientras simultáneamente funcionando como parque temático para turistas que llenaban calles con cámaras y mapas y expectativas de ver Sagrada Familia y Parkway, sin entender que ciudad real existía en espacios entre monumentos que guías turísticas destacaban.
Mark había entrado en librería, donde Sara trabajaba, buscando edición específica del libro de poesía de Salvat Papasseit, que no podía encontrar en tiendas principales. Poeta catalán de principios del siglo XX que escribía sobre Barcelona obrera, con lenguaje que era revolucionario tanto políticamente como estéticamente. Poeta que Mark había descubierto durante adolescencia y que había definido su comprensión de lo que significaba ser catalán en formas que iban más allá de simple identificación lingüística. Sara estaba organizando estantería de poesía, que propietario de librería mantenía escondida en rincón trasero, porque según él, poesía no vendía suficiente como para merecer espacio prominente, pero que él mantenía de todas formas por principio, porque librería que no tenía poesía no era realmente librería, sino solo tienda que vendía productos impresos sin alma. Estaba perdida en pensamientos sobre Carta de Madre que había releído esa mañana, buscando orientación sobre cómo vivir vida, que Madre ya no podría vivir ella misma. Disculpa, había dicho Mark con catalán que inmediatamente identificó como nativo en lugar de aprendido. Estoy buscando Poemes en ondes hertzianes de Salvat Papasseit. Edición original si tienes o cualquier edición si no. He buscado en todas librerías de Raval sin éxito. Sara había levantado vista del trabajo de organización y había visto chico que era atractivo de formas que no eran convencionales. Altura promedio, cabello oscuro que necesitaba corte, camiseta de banda que no reconoció, brazos que mostraban definición muscular de trabajo físico en lugar de gimnasio, pero que tenía algo en forma de moverse que sugería comodidad en propio cuerpo que encontró inmediatamente atractiva. Tengo edición de años 70 en sección de poesía catalana. Había respondido en catalán, porque aunque era bilingüe, prefería catalán para conversaciones sobre literatura, porque sentía que idioma contenía sutilezas que castellano no capturaba completamente. No es original, pero está en buenas condiciones. ¿Estás familiarizado con su obra o es primera vez? Salvat Papasseit es razón por la cual empecé a escribir. Había dicho Mark con entusiasmo que era raro en conversaciones casuales en librería, donde la mayoría de clientes simplemente preguntaban precios sin querer discutir contenido. Forma en que escribía sobre Barcelona obrera, sobre gente trabajando en muelles y fábricas, con lenguaje que era hermoso sin ser pretencioso. Cambió mi comprensión de lo que poesía podía hacer. Y en ese momento había comenzado conversación que se extendería durante 2 horas. Mientras propietario de librería, los miraba con mezcla de irritación porque Sara no estaba trabajando y tolerancia, porque al menos alguien estaba discutiendo poesía apasionadamente en lugar de solo comprando bestsellers sin pensamiento. Conversación que saltaba de Salvat Papasseit a otros poetas catalanes, a literatura en general, a Barcelona y sus transformaciones a vidas respectivas y sueños y miedos, con facilidad que era sorprendente, dado que eran extraños que se habían conocido hace solo minutos. Sara había compartido sobre muerte reciente de madre, sin saber por qué estaba compartiendo información tan personal con extraño, excepto que había algo en forma en que Mark escuchaba. Atención completa sin interrupciones ni intentos de ofrecer soluciones o consuelo fácil, que hacía que honestidad sintiera segura. Había compartido sobre miedo de mudarse a Madrid y sobre sensación de estar traicionando memoria de madre al dejar ciudad donde habían vivido juntas. Mark había compartido sobre decisión de dejar universidad y sobre reacción de madre, que había sido decepcionada, pero eventualmente comprensiva, cuando había explicado que estudiar ingeniería estaba matando parte de él, que amaba música y literatura, y vida, que no estaba completamente estructurada alrededor de productividad económica. Había compartido sobre banda y sobre cómo música era forma de procesar mundo, que se sentía cada vez más alienante, conforme Barcelona se transformaba en ciudad para turistas en lugar de ciudad para residentes. Y cuando conversación finalmente había terminado, porque propietario había necesitado cerrar librería, cuando habían salido juntos a calle, donde calor de tarde estaba comenzando a ceder, pero donde aire aún estaba cargado con temperatura acumulada durante día, Mark había preguntado con casualidad que ocultaba nerviosismo real si Sara querría venir a ver su banda tocar esa noche en bar pequeño de Poblenou. No tienes que decidir ahora, había añadido rápidamente. Y puedo darte dirección por si decides venir, sin presión.
Solo pensé que tal vez te gustaría escuchar música que intenta capturar espíritu de Barcelona de formas que turismo oficial ignora. Sara había dicho que sí sin pensar demasiado, porque alternativa era regresar a apartamento vacío, donde pensamientos se volverían oscuros conforme noche avanzaba, porque había algo en Mark que hacía que quisiera conocerlo más allá de conversación de 2 horas en librería, porque voz de madre en memoria estaba susurrando «vive» con urgencia, que era producto de haber esperado demasiado tiempo para vivir ella misma. Bar donde banda tocaba era espacio pequeño, que olía a cerveza derramada y sudor de generaciones de músicos que habían tocado en escenario improvisado, que era realmente solo esquina elevada ligeramente. Espacio que estaba lleno con 30 o 40 personas, que claramente conocían banda, porque cantaban letras en catalán con fervor de gente que sentía que canciones expresaban algo importante sobre identidad compartida. Sara se había parado cerca del escenario bebiendo cerveza que Mark había comprado para ella antes de subir a tocar, observando cómo se transformaba en escenario de persona tranquila que había conocido en librería a músico que tocaba bajo con intensidad física, que era casi violenta, que cantaba backing vocals con voz que era raw, pero honesta, que estaba completamente presente en momento de formas que envidiaba, porque ella siempre estaba dividida entre presente y pensamientos sobre pasado o futuro. Música era ruidosa y caótica, de formas que punk siempre es, pero que también contenía melodías que eran casi hermosas, escondidas debajo de distorsión, letras que eran políticas, sin ser didácticas, que hablaban sobre Barcelona, que estaba siendo vendida a mejor postor, mientras residentes de toda vida eran expulsados por alquileres que aumentaban más rápido que salarios, sobre identidad catalana, que estaba siendo comercializada para turistas sin respeto por significado real, sobre juventud que estaba creciendo en ciudad que ya no reconocían como propia. Cuando Seth terminó, Mark había bajado de escenario sudando y sonriendo con adrenalina que performance siempre le daba. Había caminado directamente hacia Sara con expresión que era mezcla de esperanza y vulnerabilidad. ¿Qué pensaste?, había preguntado. Y por favor, sé honesta. No necesito halagos solo porque nos conocimos hace horas. Pensé que es más honesto que mayoría de música que escucho, había respondido Sara, que capturas algo sobre Barcelona que amo, pero que está desapareciendo sin que mayoría de gente note porque están demasiado ocupados tomando fotos de Sagrada Familia para Instagram. Pensé que tienes don para convertir frustración en algo que se siente como catarsis comunal. Mark había sonreído entonces con sonrisa que transformaba rostro completo, haciéndolo parecer más joven y más vulnerable. Eso es exactamente lo que intentamos hacer, había dicho. Crear espacio donde gente puede sentir que no están solos en frustraciones sobre lo que está pasando con ciudad. Habían caminado juntos después a través de Poblenou, que estaba en medio de transformación de barrio industrial a zona de oficinas y lofts de lujo, caminando por calles que Mark conocía desde infancia, cuando había sido área de fábricas donde abuelos habían trabajado, señalando edificios que habían sido convertidos y contando historias de lo que habían sido antes, creando geografía emocional de ciudad que iba más allá de monumentos que turistas fotografiaban. Se habían sentado finalmente en playa de Bogatel, que estaba casi vacía a 1 de madrugada, excepto por pocas parejas y grupos de amigos que habían tenido misma idea de escapar calor residual de ciudad. Escuchando sonido de olas que era constante que definía Barcelona de formas que gente del interior nunca completamente apreciaba. Cuéntame por qué literatura, había preguntado Mark. ¿Qué te hizo elegir estudiar algo que todo el mundo dice que no tiene futuro económico? Sara había considerado pregunta mientras miraba a Mark, que era invisible en oscuridad, excepto por reflejos de luces de ciudad en agua. Porque mi madre me enseñó que leer era forma de vivir vidas múltiples cuando tu propia vida es limitada, había respondido. Porque cuando estaba enferma y no podía salir de apartamento, libros eran ventanas a mundos que no podía visitar físicamente. Porque creo que historias importan de formas que no son medibles económicamente, pero que son esenciales de todas formas. Y porque no sé hacer nada más que me importe tanto. ¿Y tú?, había preguntado. ¿Por qué música cuando podrías estar haciendo algo más estable? Por mismas razones que tú elegiste literatura, había respondido Mark. Porque es forma de procesar mundo que se siente caótico,
porque cuando toco hay 30 minutos donde nada más importa excepto sonido y momento, porque creo que arte es forma de resistencia contra mundo que quiere reducir todo a valor económico, y porque mi padre me enseñó antes de morir que vida corta para desperdiciarla haciendo cosas que no amas solo porque pagan mejor. Habían hablado hasta que cielo comenzó a aclararse con primeros signos de amanecer que llegaba más temprano en julio de lo que llegaría en invierno, hasta que ambos estaban exhaustos, pero también más despiertos de lo que habían estado en meses, hasta que Sara se dio cuenta de que había pasado noche entera sin pensar una sola vez en apartamento vacío que la esperaba, o en septiembre que se acercaba inexorablemente. ¿Puedo verte de nuevo? Había preguntado Mark cuando finalmente se levantaron de arena que estaba fría, ahora sin sol para calentarla. Mañana o cuando tengas tiempo. Me gustaría continuar esta conversación que siento que apenas comenzamos. Mañana, había respondido Sara sin hesitación, que habría tenido si hubiera pensado racionalmente sobre sabiduría de comenzar algo cuando sabía que se iría en 2 meses. Y todos días después de mañana hasta que no pueda, porque algo en forma en que Mark la miraba hacía que quisiera ser valiente de formas que no había sido valiente antes. Hacía que quisiera seguir consejo de madre de vivir en lugar de solo existir esperando que vida comenzara en algún momento futuro. Y así comenzó algo que ambos sabían desde principio estaba destinado a ser temporal, pero que eligieron construir de todas formas, con toda intensidad, que sabían que tiempo limitado requería. Comenzó amor, que era consciente de su propia mortalidad, pero que floreció precisamente porque sabía que moriría. Comenzó verano, que se convertiría en medida, contra la cual todos veranos futuros serían juzgados y encontrados deficientes. Porque algunos amores están destinados precisamente porque son breves. Y este sería uno de esos. Los días que se convirtieron en toda una vida. Días que siguieron a esa primera noche en playa establecieron patrón que se convertiría en ritmo de verano. Que ambos sabían era prestado, que estaba siendo robado del futuro que ya había sido decidido, pero que aún no había llegado a reclamar lo que le pertenecía. Sara trabajaba en librería durante mañanas y primeras horas de tarde, rodeada de libros que ofrecían mundos alternativos, donde finales felices eran posibles y donde amor conquistaba todo sin complicaciones de geografía o ambición o vida real que insistían interponerse entre personas que se amaban, vendiendo novelas a turistas que buscaban algo ligero para leer en playa y poesía a barceloneses que aún valoraban palabra escrita. En era donde todo estaba siendo reducido a contenido digital consumible en segundos. Mark trabajaba en taller de bicicletas, reparando frenos y cambiando llantas y ajustando desviadores, con manos que olían permanentemente a grasa y aceite de cadena, sin importar cuánto las lavara. Trabajo que era físico, de formas que encontraba meditativas, porque requería concentración completa, que dejaba poco espacio para pensamientos ansiosos sobre futuro o lamentaciones sobre pasado. Trabajo que terminaba a 5 de tarde, cuando calor de Barcelona finalmente comenzaba a ceder ligeramente, aunque temperatura aún era brutal, según cualquier estándar razonable. Se encontraban cada tarde sin necesidad de planificación explícita, porque ambos simplemente sabían dónde el otro estaría. A veces en playa de Barceloneta, que estaba abarrotada de turistas, pero que ofrecía agua que era lo suficientemente fría como para proporcionar alivio de calor. A veces en Parc de la Ciutadella, donde podían tumbarse en césped bajo sombra de árboles antiguos, observando familias y parejas y grupos de amigos viviendo vidas que parecían más simples de lo que las suyas se sentían. A veces simplemente caminando sin destino a través de barrios de Barcelona que Mark conocía íntimamente y que mostraba a Sara con orgullo de guía nativo, compartiendo historias que no aparecían en ninguna guía turística. Le mostró Barcelona que turistas nunca veían, porque estaban demasiado ocupados, siguiendo rutas marcadas en mapas hacia monumentos famosos. Bares de gracia, donde abuelos jugaban dominó durante tardes bebiendo vermut y discutiendo política local con pasión, que jóvenes raramente mostraban por cualquier cosa. Mercados de barrio, donde vendedores gritaban ofertas en mezcla de catalán y castellano que cambiaban fluidamente según cliente. Murales políticos en Raval, que contaban historias de resistencia contra gentrificación y turistificación, que estaba transformando ciudad en parque temático de sí misma,
talleres de artesanos en Poblenou que aún creaban cosas con manos en lugar de importarlas de China como cadenas comerciales hacían. Sara le mostró Barcelona de libros y palabras y literatura que había descubierto a través de años de leer compulsivamente, como forma de escapar de realidad de apartamento pequeño y vida que a veces se sentía limitada. Cafés literarios en gótico, donde poetas locales leían obra propia a audiencias de 20 personas los martes por noche. Librerías especializadas en diferentes géneros, escondidas en callejones que tendrías que conocer para encontrar, placas conmemorativas en edificios marcando lugares donde escritores catalanes importantes habían vivido o muerto o escrito obras que habían definido identidad cultural de región. Hablaron durante horas interminables sobre todo y nada con hambre de conocerse completamente, que solo juventud posee, antes de que tiempo enseñe que conocimiento completo de otra persona es imposible, porque todos guardamos secretos incluso de nosotros mismos, sobre infancias que habían sido similares en pobreza material, pero diferentes en riqueza de amor familiar, que Sara había tenido, y que Mark había perdido prematuramente sobre escuelas donde ambos habían sido diferentes de compañeros, de formas que habían hecho adolescencia más solitaria de lo que debería haber sido, sobre primeros amores que habían sido torpemente hermosos y dolorosamente breves, enseñándoles lecciones sobre vulnerabilidad que aún estaban procesando. Mark le contó sobre padre que había muerto cuando él tenía 16, dejándolo con sentido de mortalidad, que mayoría de adolescentes no desarrollan hasta décadas después, sobre cómo muerte había sido súbita sin advertencia, transformando día ordinario en día que dividiría vida en antes y después, sobre cómo eso había cambiado su perspectiva sobre futuro, porque había aprendido que planes eran ilusión, que podía ser destruida en momentos sin consideración por lo que habías imaginado para ti mismo. Después de que murió, dejé de creer en futuro de formas que había creído antes, explicó una noche mientras estaban sentados en azotea de edificio de Mark, donde había traído colchón viejo para crear espacio improvisado para mirar estrellas que eran apenas visibles a través de contaminación lumínica de ciudad. No en sentido nihilista de que nada importa, sino en sentido de que único momento que realmente tenemos es este. Que planear para década en futuro es ejercicio inútil cuando no sabes si estarás vivo mañana. Por eso dejé universidad. Por eso toco música que probablemente nunca me hará dinero. Porque si voy a morir, quiero haber vivido haciendo cosas que me hacen sentir vivo, en lugar de preparándome para vida que tal vez nunca llegue. Sara había absorbido esto, sintiendo que explicaba mucho sobre forma en que Mark se movía por mundo con presencia, que era rara en gente de su edad. Mi madre me enseñó lección similar, pero de forma diferente, había respondido. No murió súbitamente, sino lentamente durante años, donde tuvimos que ver cómo cuerpo la traicionaba gradualmente. Y durante ese tiempo me hizo prometerle que no desperdiciaría vida como ella sentía que había desperdiciado la suya. Me hizo prometerle que buscaría cosas que me hicieran sentir completa en lugar de solo segura. Por eso voy a Madrid a pesar de que me aterra. Porque ella nunca tuvo coraje de dejar Barcelona y siempre se preguntó qué habría pasado si hubiera sido más valiente. Pero aquí está ironía, continuó. Estoy siguiendo su consejo de ser valiente eligiendo irme, pero conocerte me hace cuestionar si valentía real sería quedarme y construir vida aquí contigo. No sé cómo distinguir entre valentía y miedo disfrazado de ambición. Mark había tomado su mano entrelazando dedos con familiaridad que ya se sentía como segunda naturaleza después de solo semanas. Creo que valentía es hacer lo que te asusta más, había dicho. Y para ti eso es irte, porque significa soltar todo lo conocido. Quedarte sería más fácil emocionalmente, incluso si sería más difícil prácticamente. Así que aunque me mata pensar en ti yéndote, respeto que estás eligiendo camino más difícil. Tuvieron conversaciones sobre muerte con frecuencia que habría sido mórbida para mayoría de gente de su edad, pero que para ellos era natural, dado que ambos habían perdido padres y por lo tanto habían sido forzados a confrontar mortalidad de formas que sus pares no habían. Sobre qué significaba vivir bien cuando sabías que vida era finita, sobre si amor valía dolor de pérdida eventual que era inevitable,
sobre cómo encontrar significado en un mundo que no ofrecía respuestas fáciles a preguntas existenciales que mantenían despiertos durante noches de insomnio, cuando pensamientos se volvían demasiado grandes para compartimentalizar. A veces pienso que razón por la cual podemos hablar así es porque ambos hemos visto muerte de cerca, dijo Sara durante una de estas conversaciones nocturnas. Mayoría de gente nuestra edad está en negación completa sobre mortalidad. Viven como si fueran inmortales, haciendo planes para décadas sin considerar que podrían no estar aquí. Nosotros no podemos hacer eso, y eso nos hace diferentes de formas que nos aíslan de otros, pero que también nos permite conectar mutuamente de formas más profundas. Es paradoja cruel, había acordado Mark, que para entender realmente valor de vida tienes que confrontar muerte. Pero mayoría de gente no quiere hacer eso porque es aterrador. Prefieren vivir en ilusión cómoda de que tienen tiempo infinito. Hicieron el amor por primera vez en apartamento de Sara durante noche de mediados de agosto, cuando calor era tan intenso que incluso con ventanas abiertas, aire se sentía estático y pesado. Cuando habían regresado de caminar por Ramblas, donde habían estado observando actuaciones callejeras y turistas y vida nocturna de Barcelona, que continuaba hasta madrugada durante verano. Cuando tensión sexual, que había estado construyéndose durante semanas, finalmente alcanzó punto donde resistirse parecía más artificial que rendirse. No fue encuentro perfectamente coordinado como películas románticas sugerían, sino experiencia que fue torpe en momentos y hermosa en otros, que involucró risas nerviosas cuando no podían descifrar cómo quitarse ropa rápidamente sin parecer desesperados, que incluyó pausas para verificar que el otro estaba bien con lo que estaba pasando, porque consentimiento importaba incluso en medio de pasión, que terminó con ambos sudando no solo de actividad física, sino de calor sofocante de noche de agosto en apartamentos sin aire acondicionado. Pero fue real de formas que perfección nunca podría haber sido. Fue conexión que era tanto física como emocional, porque se conocían lo suficientemente bien como para que intimidad física sintiera como extensión natural de intimidad emocional que ya habían establecido. Fue vulnerable de formas que primeras veces raramente son, porque ambos habían decidido ser completamente honestos mutuamente, sin mantener paredes protectoras, que mayoría de gente mantiene durante etapas iniciales de relación. Después, tumbados en sábanas que estaban empapadas de sudor, escuchando sonidos de Barcelona, filtrándose desde calle. Risa de gente saliendo de bares, música desde apartamento vecino, tráfico ocasional de motos atravesando calles estrechas. Sara había comenzado a llorar sin advertencia, lágrimas que vinieron sin sollozos, solo corriendo silenciosamente por mejillas hacia almohada. Mark había entrado en pánico momentáneamente preguntando si había hecho algo mal, si había cruzado líneas sin darse cuenta, pero Sara había negado con cabeza apresurada. No es eso, había explicado con voz que temblaba. Es que esto es perfecto de formas que me aterra, porque sé que tengo que dejarlo en 3 semanas. Porque sé que probablemente nunca amaré a nadie de esta forma de nuevo, porque no puedes replicar primeras veces de sentir todo tan intensamente, porque estoy feliz y rota simultáneamente. Mark la había abrazado con fuerza que comunicaba que entendía exactamente lo que quería decir, porque él sentía lo mismo. Alegría mezclada con dolor anticipado de pérdida que aún no había llegado, pero que ya podían sentir acercándose. Entonces, no pensemos en 3 semanas, había susurrado. Pensemos solo en ahora, en este momento donde estamos juntos y donde nada más importa excepto esto. Pero por supuesto que pensaron en 3 semanas, porque ¿cómo podían no hacerlo cuando cada día que pasaba era un día menos que les quedaba? Cuando cada atardecer que compartían era recordatorio de que amaneceres compartidos eran finitos. Cuando cada conversación estaba teñida con conocimiento de que pronto solo tendrían memorias en lugar de presencia física. Comenzaron a hacer listas mentales de cosas que querían hacer juntos antes de que Sara se fuera. Visitar cada playa cercana a Barcelona, desde Castelldefels al sur hasta Mataró al norte. Ver amanecer, desde Tibidabo, que ofrecía vistas de ciudad entera extendiéndose hacia mar. Comer en cada chiringuito que Mark consideraba auténtico en lugar de trampas turísticas. Asistir a todos conciertos de banda de Mark durante agosto. Visitar Montjuic al atardecer, cuando Fuentes Mágicas comenzaban show que Sara había visto durante infancia,
pero que quería ver de nuevo con Mark. Pero listas se sentían fútiles, porque lo que realmente querían no podía ser programado o completado como tarea. Querían más tiempo, querían que septiembre no llegara, querían que amor fuera suficiente para cambiar circunstancias que ambos sabían eran inmutables, porque Sara tenía beca que había sido sueño de madre y que renunciar sería traición a memoria, y porque Mark tenía vida en Barcelona, que no podía simplemente abandonar para seguir a Chica, que había conocido hace solo meses, sin importar cuánto la amara. Última semana de agosto llegó con sensación de apocalipsis inminente que ambos sentían visceralmente. Cada momento juntos estaba cargado con urgencia de personas que saben que están al final de algo precioso. Cada silencio contenía miles de palabras que querían decir, pero que no sabían cómo articular sin quebrarse completamente. Cada beso se prolongaba, porque terminar significaba estar un beso más cerca de último beso que compartirían. Tuvieron conversación que habían estado evitando durante semanas sobre qué harían cuando Sara se fuera. Si intentarían mantener relación a distancia, con visitas ocasionales y llamadas diarias, y promesas de que distancia no cambiaría nada, o si terminarían limpiamente reconociendo que intentar sostener algo tan frágil a través de kilómetros y vidas divergentes solo prolongaría dolor inevitable. Parte de mí quiere creer que podemos hacer que funcione, había dicho Sara mientras estaban sentados en su cala secreta en Costa Brava, donde habían escapado para último fin de semana juntos. Qué amor que sentimos es suficientemente fuerte para sobrevivir a distancia y tiempo, y cambios que inevitablemente vendrán cuando yo esté en Madrid conociendo gente nueva y tú estés aquí viviendo vida que no incluye mi presencia física. Pero parte más honesta de mí sabe que probablemente no funcionará, continuó, que gradualmente hablaremos menos conforme tengamos menos en común, que visitas serán incómodas porque estaremos tratando de encajar versiones de nosotros mismos que ya no existirán en relación que era definida por verano específico, en momento específico de nuestras vidas. Que intentar mantener esto vivo solo convertirá algo hermoso en algo resentido. Mark había estado mirando mar, procesando palabras que articulaban miedo, que él también había estado sintiendo. Entonces estás diciendo que debemos terminar cuando te vayas. Había dicho, no como pregunta, sino como clarificación de conclusión a la que ambos estaban llegando. Que debemos tratar esto como algo perfecto que existió durante verano y que termina cuando verano termina. Que es mejor dolor limpio de corte definitivo que agonía extendida de ver algo hermoso morir lentamente. No sé qué estoy diciendo, había admitido Sara con lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzando a caer. Solo sé que cualquier opción va a doler de formas que no creo poder soportar. Pero también sé que arrastrarte mientras construyo nueva vida en Madrid sería egoísta. Que merecemos oportunidad de encontrar amor que no esté definido por geografía imposible. O tal vez nunca encontremos amor así de nuevo, había respondido Mark. Tal vez, esto es una vez en vida, y estamos siendo idiotas, dejándolo ir por razones prácticas que en 20 años no importarán tanto como recordar que tuvimos esto y lo perdimos. Habían discutido en círculos durante horas sin llegar a resolución satisfactoria, porque no había resolución satisfactoria disponible. Solo opciones que eran variaciones de dolor, solo caminos que terminaban en pérdida sin importar cuál eligieran. Finalmente, habían acordado hacer lo que parecía más honesto, aunque fuera más doloroso. Terminarían cuando Sara se fuera. Se darían permiso mutuo de seguir adelante sin culpa. Mantendrían verano como memoria perfecta, en lugar de intentar forzarlo a continuar en forma que ya no podría sostener. Entonces, estos nuestros últimos días, había dicho Sara con voz que se quebraba, y quiero que cada momento cuente. Quiero memorizar todo sobre ti para llevar conmigo. Quiero que cuando piense en este verano, en 20 años, pueda recordar exactamente cómo se sintió, es tan completamente enamorada que dolía respirar. Último día antes de partida de Sara fue tortura exquisita de saber que cada cosa que hacían la estaban haciendo por última vez. Última caminata por Gracia, mirando murales que decoraban calles. Última comida compartida en restaurante barato que se había convertido en su lugar durante verano. Último atardecer en playa, donde habían pasado primera noche juntos, hablando hasta que amanecer había llegado sin que notaran. Se sentaron en arena, que estaba fría ahora que sol se había puesto,
mirando luces de Barcelona, comenzando a iluminar conforme oscuridad se profundizaba, sabiendo que en menos de 12 horas Sara estaría en tren hacia Madrid, comenzando vida que no incluiría presencia física de Mark. Quiero que sepas algo, había dicho Mark rompiendo silencio, que había durado 20 minutos, mientras ambos habían estado perdidos en pensamientos. Este verano contigo cambió algo fundamental en mí. Me mostraste que es posible conectar con alguien de formas que había comenzado a pensar eran solo ficción romántica. Me diste esperanza de que aunque mi padre murió joven y aunque tu madre murió joven, que hay significado en vivir completamente mientras podemos incluso si es por tiempo limitado. Me enseñaste que amor no tiene que ser eterno para ser real, continuó. Que conexión que existió durante 3 meses puede ser más profunda que relaciones que duran décadas. Que calidad importa más que cantidad. Y aunque duele más de lo que puedo expresar dejarte ir, nunca me arrepentiré de haberte conocido o de haber amado con tanta intensidad, incluso sabiendo que terminaría así. Sara había estado llorando abiertamente ahora sin intentar ocultar lágrimas, porque no había punto en pretender que esto no dolía tanto como dolía. Tú también cambiaste algo en mí, había respondido. Me enseñaste que vale la pena arriesgar dolor de pérdida por alegría de conexión real. Que mi madre tenía razón, que vivir completamente es mejor que protegerte de dolor, nunca arriesgando. Que Barcelona no es solo ciudad que estoy dejando, sino lugar que siempre será hogar, porque es donde aprendí qué significa amar sin reservas. Y quiero que sepas que parte de mí siempre se preguntará qué habría pasado si hubiera elegido diferente, continuó. Si hubiera tenido coraje de quedarme, o si hubieras tenido locura de venir conmigo. Pero también sé que ambos estamos tomando decisiones correctas, incluso si duelen. Que a veces amor significa dejar ir en lugar de aferrarse. Se habían besado entonces mientras oleadas rompían en playa con ritmo que había estado marcando tiempo durante conversación entera. Besado con desesperación de personas que saben que es última vez. Besado hasta que ambos estaban sin aliento y llorando y rotos. Adiós, Mark, había susurrado Sara finalmente. Gracias por verano que nunca olvidaré. Por enseñarme cómo amar completamente. Por ser exactamente quien necesitaba conocer en momento exacto cuando necesitaba conocerte. Adiós, Sara, había respondido Mark. Ve a Madrid y conquista mundo literario. Escribe historias que capturen lo que sentimos, aunque palabras nunca serán adecuadas. Vive vida tan completamente que tu madre estaría orgullosa. Y si alguna vez necesitas recordar que fuiste amada absolutamente durante este verano, solo piensa en esta playa y en este momento. Se habían abrazado durante minutos, que se sintieron como horas, hasta que Sara finalmente había encontrado fuerza para apartarse, sabiendo que si no lo hacía, ahora nunca encontraría coraje. Había caminado hacia calle sin mirar atrás, porque mirar atrás habría roto resolución que necesitaba para realmente irse. Había tomado metro de regreso a apartamento, donde maletas ya estaban empacadas esperando viaje de mañana. Había llegado a casa y había colapsado en cama, llorando con intensidad que no había llorado ni cuando madre había muerto, porque al menos entonces había tenido tiempo para prepararse, mientras que esto se sentía como amputación súbita de parte de sí misma que nunca crecería de vuelta completamente. Mark se había quedado en playa hasta que amanecer había llegado, pintando cielo en colores que eran obscenamente hermosos, dado dolor que estaba sintiendo. Había caminado a casa finalmente cuando sol estaba completamente arriba y ciudad estaba despertando, sin saber que su mundo había terminado durante noche. Y ambos habían llevado conocimiento que habían tenido algo tan especial que rareza hacía pérdida aún más insoportable, pero también habían llevado gratitud de que había existido en absoluto. Porque algunos amores son tan perfectos que valdría pena experimentarlos incluso si supieras de antemano que terminarían en dolor. Y este había sido uno de esos. Parte 3. 15 años de silencio que nunca fue completo. Sara tenía 34 años cuando regresó a Barcelona por primera vez desde aquel septiembre cuando había subido a tren con corazón roto y maleta llena de ropa que olía a sal de mar y a verano que había terminado demasiado rápido. 34 años que había llenado con exactamente tipo de vida que madre había soñado para ella. Había completado grado en literatura con honores académicos que habían impresionado a profesores,
pero que habían significado poco comparados con sensación de vacío que había experimentado durante ceremonias de graduación. Había continuado con maestría y después con doctorado, escribiendo tesis sobre narrativa de pérdida en literatura catalana contemporánea, que había sido forma apenas velada de procesar Verano que nunca había superado completamente. Había conseguido trabajo como profesora en Universidad Complutense de Madrid, enseñando cursos sobre literatura española del siglo XX a estudiantes que eran solo años más jóvenes que ella, pero que parecían pertenecer a generación completamente diferente, con sus referencias culturales y preocupaciones que no compartía. Había publicado libro académico sobre Joan Margarit y otros poetas catalanes que trataban tema de mortalidad, que había recibido reseñas respetables en revistas literarias especializadas, pero que había vendido quizás 300 copias, porque mercado para crítica literaria académica era microscópico. En era donde incluso ficción literaria luchaba por encontrar lectores. Había dado conferencias en universidades por España sobre intersección de lengua e identidad en literatura catalana, que habían sido bien recibidas por audiencias pequeñas de académicos que compartían intereses altamente especializados. Había tenido relaciones durante estos 15 años, por supuesto, porque no había sido monja guardando castidad en honor a Amor de Verano que había terminado hace década y media. Había salido con colega de departamento de historia durante 2 años en relación que había sido intelectualmente estimulante, pero emocionalmente tibia, que había terminado amigablemente cuando ambos habían admitido que estaban juntos más por conveniencia y compañía que por pasión real. Había tenido romance breve con poeta argentino que había visitado Madrid para serie de lecturas y que había sido intenso durante 3 meses antes de que él hubiera regresado a Buenos Aires, prometiendo mantener contacto, que había durado exactamente 2 emails antes de desvanecerse en silencio. Había tenido lo que había intentado convencerse, era amor serio con abogado de 38 años, que había conocido a través de amigos mutuos y con quien había estado durante 4 años hasta que él había propuesto matrimonio. Y ella había dicho que necesitaba tiempo para pensar, y ambos habían realizado en ese momento que respuesta debería haber sido inmediata, si amor hubiera sido real. Pero ninguna de estas relaciones había alcanzado profundidad de lo que había experimentado con Mark durante verano cuando tenía 19. Ninguna había hecho que sintiera completamente conocida y completamente aceptada, simultáneamente, de formas que solo había experimentado durante aquellas semanas en Barcelona, cuando había sido lo suficientemente joven como para amar sin protecciones, pero lo suficientemente consciente de mortalidad como para saber que estaba arriesgando dolor real. Y esta comparación constante, que sabía era injusta, pero que no podía evitar, había saboteado cada intento de construir algo duradero con alguien que no era fantasma de primer amor que había idealizado durante década y media de memoria selectiva. Regresaba a Barcelona ahora para conferencia académica sobre literatura catalana contemporánea que se realizaba en Universidad de Barcelona. Excusa profesional que ocultaba verdad más complicada que después de 15 años de evitar ciudad, porque temía lo que regreso removería emocionalmente. Finalmente había decidido que era momento de confrontar fantasmas, que no podía continuar viviendo con versión de Mark congelada en tiempo, que existía solo en memoria, sin verificar si persona real había continuado existiendo en realidad o si solo había sido construcción romántica que juventud había creado. No había mantenido contacto con él durante estos 15 años, porque ambos habían acordado que corte limpio sería mejor que prolongar agonía con mensajes ocasionales que solo reabrirían heridas sin posibilidad real de curación. Porque durante primeros meses después de separación, cada vez que había visto nombre de él aparecer en redes sociales, había sentido dolor, que era físico, y había tenido que bloquear para protegerse de tentación de alcanzar contacto, porque gradualmente, conforme años habían pasado y vida en Madrid había llenado días con ocupaciones y responsabilidades, había comenzado a cuestionarse si Memoria de Verano era precisa o si lo había idealizado hasta punto de ficción. Pero había seguido carrera de su banda desde distancia segura de Internet. Habían lanzado EP independiente que había recibido atención modesta en escena punk catalana,
Habían tocado en Festival de Música Alternativa en Primavera Sound, que era logro significativo para banda underground. Habían eventualmente firmado con sello discográfico pequeño especializado en música en catalán, que había permitido lanzar álbum completo, que había sido elogiado por críticos, por autenticidad y por capturar algo esencial sobre Barcelona, que estaba siendo perdido en transformación de ciudad en marca turística. Había comprado álbum y lo había escuchado en privacidad de apartamento en Madrid, llorando porque podía escuchar voz de Mark en backing vocals y porque letras contenían referencias que solo alguien que conociera ciudad íntimamente podría escribir, porque una canción en particular titulada L'Ultime Estiu había contenido líneas que parecían ser directamente sobre verano, que habían compartido, aunque nunca podría estar segura y nunca se atrevería a preguntar. Vaig prometre que recordaria cada moment abans del final, però el temps és mentider i ara només tinc ombres. Prometí que recordaría cada momento antes del final, pero tiempo es mentiroso y ahora solo tengo sombras. Conferencia académica era excusa conveniente, pero verdadera razón de viaje era que 34 se había sentido como edad donde no podía seguir posponiendo confrontación con pasado, donde necesitaba saber si Mark había continuado siendo persona que recordaba o si se había transformado en extraño que compartía solo nombre con chico que había amado, donde necesitaba verificar si Barcelona aún se sentía como hogar o si 15 años en Madrid la habían transformado en madrileña, que visitaba ciudad de infancia como turista en propia historia. Llegó a Barcelona en tarde de octubre, cuando temperatura era finalmente tolerable, después de calor brutal de verano que había durado hasta septiembre, como solía hacer, cuando ciudad estaba en ese momento de transición entre temporada turística alta y invierno, cuando residentes recuperaban calles y plazas que habían sido dominadas por visitantes durante meses, cuando luz mediterránea era suave, de formas que luz de Madrid nunca era, porque Madrid estaba en meseta seca, mientras Barcelona tenía humedad de mar, que cambiaba calidad de aire de formas sutiles pero significativas. Tomó metro desde Estación de Sants hacia hotel que había reservado en Gracia, cerca de apartamento donde había vivido con madre. Dejó maleta en habitación, que era pequeña, pero limpia, con vista hacia calle estrecha, donde podía escuchar conversaciones de vecinos y sonido de vida cotidiana que le recordaba por qué había amado este barrio. Y después, sin permitirse tiempo para racionalizar por qué era terrible. Idea caminó hacia taller de bicicletas en Poblenou, donde según investigación rápida en Internet, Mark aún trabajaba, después de todos estos años. Corazón latía con velocidad que era ridícula para mujer de 34, con doctorado y carrera académica establecida, pero que no podía controlar, porque esto era Mark, primer amor que había definido comprensión de qué significaba amar completamente, persona que había pensado constantemente durante 15 años, aunque había intentado convencerse que solo era nostalgia por juventud perdida, en lugar de algo más persistente. Taller estaba en calle industrial de Poblenou, que había sido completamente transformada durante 15 años, que había estado ausente. Edificios que recordaba como fábricas abandonadas, ahora eran lofts caros con estudios de diseño y agencias creativas. Calles que habían sido sucias y descuidadas, ahora estaban limpias con arte urbano cuidadosamente curado que parecía más diseñado para Instagram que genuinamente subversivo. Gentrificación que Mark había estado cantando contra en canciones punk había llegado completamente transformando barrio de formas que residentes originales no habían pedido ni querido. Vio taller con letrero que decía «Reparación de bicicletas, Marc Soler», y se detuvo fuera durante minutos completos, intentando decidir si tenía coraje de entrar o si debería simplemente regresar a hotel y olvidar esta idea terrible de confrontar pasado que probablemente estaba mejor dejado en memoria. Pero antes de que pudiera decidir, puerta se abrió y salió hombre que reconoció inmediatamente a pesar de 15 años de cambios. Mark, 36 años ahora, cabello que había comenzado a mostrar gris en sienes, cuerpo que había engrosado ligeramente con edad, pero que aún mostraba definición muscular de trabajo físico, líneas alrededor de ojos que no habían estado cuando tenía 21, pero que le daban expresión que era más interesante que belleza juvenil lisa había sido. Sus ojos la encontraron y expresión
pasó por shock a reconocimiento a algo más complicado que podría haber sido alegría mezclada con dolor de memorias que había estado guardando durante década y media. Sara, dijo con voz que era más profunda de lo que recordaba, pero que era inconfundiblemente suya. No esperaba. ¿Cuándo regresaste a Barcelona? Hoy, respondió sintiendo que voz temblaba más de lo que quería. Estoy aquí para conferencia en universidad, y necesitaba verte, después de todos estos años. Sé que es extraño aparecer así sin avisar, pero no sabía cómo contactarte después de tanto tiempo. No es extraño, dijo Mark, aunque tensión en hombros sugería que verla no era completamente cómodo. O tal vez es extraño, pero también se siente inevitable de alguna forma, como si siempre hubieras sabido que regresarías eventualmente. ¿Tienes tiempo para café? Puedo cerrar taller temprano. Se sentaron en café cerca, que era nuevo, desde última vez que Sara había estado en Barrio, lugar que servía café de especialidad a precios que habrían sido impensables hace 15 años, cuando Poblenou había sido barrio obrero en lugar de zona de moda para clase creativa. Pidieron bebidas y se sentaron en mesa junto a ventana, donde podían verse claramente bajo luz natural, que era implacable en mostrar cómo tiempo había marcado ambos. 15 años, dijo Sara finalmente rompiendo silencio que se había extendido mientras ambos habían estado estudiando rostros mutuos, buscando rastros de personas que habían sido. Más de década desde aquel verano. Nos hemos perdido vidas completas mutuamente. He seguido tu carrera desde distancia, admitió Mark. Tu libro sobre poetas catalanes y mortalidad, tus artículos académicos, tu posición en Complutense. Me hace feliz que lograras lo que querías lograr. ¿Qué madre estaría orgullosa de quién te has convertido? Yo seguí tu música, respondió Sara. Compré álbum cuando salió. Escuché el último Stew cientos de veces preguntándome si era sobre nosotros o si estaba proyectando significado que no estaba allí. Mark sonrió con tristeza que era visible incluso en gesto pequeño. Era completamente sobre nosotros, admitió. Sobre verano que cambió mi comprensión de qué era posible en términos de conexión humana. Sobre cómo memoria de algo puede ser más real que realidad presente. Sobre vivir con fantasma de persona que amaste hace tanto tiempo que comienzas a cuestionar si realmente existió o si fue sueño que tuviste. ¿Te casaste? Preguntó Sara, aunque parte de ella no quería saber respuesta. ¿Encontraste a alguien que pudo hacerte feliz de formas que yo no pude porque elegí irme? Estuve casado durante 5 años, respondió Mark, con Nuria que conocí 3 años después de que te fuiste. Ella era buena persona que me amaba genuinamente y que merecía mejor que yo, porque nunca pude amarla completamente, porque parte de mí siempre estaba reservada para memoria de verano contigo. Divorciamos hace 2 años porque ella finalmente se cansó de competir con Fantasma. No tenemos hijos, lo cual fue bendición, porque habría cumplido todo más de lo necesario. Lo siento, dijo Sara, sintiéndose culpable por dolor que su memoria había causado en vida de mujer inocente, que solo había cometido error de amar hombre que no estaba completamente disponible emocionalmente. Siento que arruiné tu capacidad de amar a alguien más completamente. No arruinaste nada, corrigió Mark. Solo me mostraste que era posible. Y una vez que sabes qué tipo de conexión existe, es imposible conformarte con menos sin sentir que estás traicionándote a ti mismo. No es tu culpa. Es simplemente realidad de haber experimentado algo extraordinario durante momento formativo de vida. ¿Y tú? Preguntó. ¿Encontraste amor que hizo que olvidaras verano de 19? Sara negó con cabeza sintiendo lágrimas comenzando a formarse contra voluntad. Tuve relaciones que duraron años, respondió, con hombres buenos que habrían sido parejas excelentes por cualquier métrica racional, pero nunca sentí con ninguno lo que sentí contigo durante aquellas semanas. Y esa comparación constante saboteó todo. Destruyó relación de 4 años cuando él propuso, y yo no pude decir sí, porque decir sí habría significado admitir que estaba conformándome con amor que era suficiente, pero no extraordinario. Entonces, ambos hemos estado viviendo con fantasmas, dijo Mark. Ambos hemos dejado que memoria de verano perfecto arruine posibilidad de construir algo real en presente, porque presente nunca puede competir con pasado que ha sido idealizado durante década y media. ¿Pero qué si no fue idealización?, preguntó Sara. ¿Qué si fue real y hemos estado buscando replicarlo sin éxito porque fue único?
¿Qué si ese verano fue una vez en vida y cometimos error terrible, dejándolo ir por razones que parecieron importantes entonces, pero que ahora parecen triviales comparadas con lo que perdimos? Mark la miró directamente con intensidad, que hizo que sintiera como si estuviera de vuelta en playa con 19 años, sintiendo todo con fuerza que solo juventud permite. ¿Qué estás preguntando realmente, Sara?, dijo. Si todavía siento algo por ti después de 15 años, si hay posibilidad de algo ahora que ambos somos adultos con vidas establecidas y sin excusa de juventud o timing imposible, si vine a trabajar cada día durante 15 años esperando secretamente que caminarías por esa puerta exactamente como hiciste hoy, sí, susurró, eso es exactamente lo que estoy preguntando, porque he vivido década y media preguntándome qué sí, y no puedo seguir viviendo con preguntas sin respuesta. Necesito saber si lo que sentimos fue solo producto de momento específico en nuestras vidas o si hay algo entre nosotros que podría existir ahora en circunstancias completamente diferentes. Mark tomó su mano a través de mesa con gesto que era tanto tentativo como familiar. Solo hay una forma de saber, respondió. Intentándolo de nuevo. No como niños de 19 y 21 que vivían en fantasía de verano eterno, sino como adultos de 34 y 36 que entienden que amor requiere más que sentimiento, que requiere compatibilidad práctica y voluntad de hacer sacrificios y capacidad de construir vida compartida en lugar de solo compartir momentos intensos. Pero también necesitas entender algo antes de que decidamos intentar, continuó. Si hacemos esto y falla, será infinitamente más doloroso que primera vez, porque destruirá memoria que hemos estado guardando durante 15 años. Destruirá fantasía que ha sido consuelo durante momentos difíciles. Arriesgaremos perder no solo presente, sino también pasado. Sara procesó esto, entendiendo exactamente lo que quería decir, porque había pensado mismo pensamiento durante vuelo desde Madrid. Lo sé, respondió, y me aterra. Pero me aterra más vivir resto de vida preguntándome qué sí. Prefiero saber definitivamente incluso si respuesta es dolorosa que continuar en limbo de posibilidad no realizada. Entonces intentemos, dijo Mark, lentamente y honestamente, sin expectativas románticas, que esto será como verano original, porque no puede ser. Solo para ver si personas que somos ahora pueden conectar de formas que importen, en lugar de solo compartir nostalgia por quienes fuimos. Y así comenzó segundo capítulo de historia, que ambos habían pensado. Había terminado hace 15 años, comenzó con café, que se extendió a cena, que se extendió a caminar por Barcelona nocturna, que había cambiado dramáticamente, pero que aún contenía esencia que ambos reconocían. Comenzó con conversación que era diferente de conversaciones de verano original, porque estaba informada por década y media de experiencias vividas sin el otro. Sara extendió esta día en Barcelona, más allá de conferencia, usando días de vacaciones acumulados que nunca había tomado. Mark reorganizó horario de trabajo para pasar tiempo con ella, explorando ciudad que era familiar pero transformada. Y gradualmente durante semanas que siguieron descubrieron algo que fue tanto sorprendente como inevitable. Qué conexión que habían sentido a 19 no había sido solo producto de juventud y timing y romance de verano, sino que había sido basada en compatibilidad fundamental que aún existía entre versiones de sí mismos que eran. No fue romance perfecto de película, porque en realidad nunca es así. Tuvieron desacuerdos sobre cómo pasar tiempo, porque Sara quería explorar museos y sitios culturales, mientras Mark prefería simplicidad de playa y barrios que conocía. Tuvieron conversaciones difíciles sobre qué significaría si decidieran hacer esto permanentemente, porque uno tendría que sacrificar carrera y vida establecida para mudarse. Tuvieron momentos de duda, donde cuestionaban si estaban intentando forzar algo que debería haber permanecido en pasado. Pero también tuvieron momentos de reconocimiento, donde entendieron que lo que sentían era real, en lugar de solo nostalgia. Conversaciones que alcanzaban profundidad que Sara nunca había alcanzado con otros socios en 15 años. Silencios que eran cómodos en lugar de incómodos, porque conocimiento mutuo trascendía necesidad de llenar cada momento con palabras, intimidad física, que era diferente de intensidad desesperada de verano original, pero que era más profunda, porque estaba construida sobre fundamento de realmente conocerse, en lugar de solo deseo urgente.
Después de mes de explorar posibilidad, tuvieron conversación que había sido inevitable desde primera café. ¿Qué harían prácticamente si decidían que esto era real y valía la pena perseguir más allá de estadía temporal de Sara en Barcelona? No puedo pedirte que dejes posición en Complutense, había dicho Marc. No después de todo trabajo que pusiste en construir carrera que madre soñó para ti. Sería hipocresía pedir ese sacrificio cuando todo punto de dejarte ir hace 15 años era permitirte vivir esa vida. Pero tampoco puedo pedirte que dejes Barcelona, había respondido Sara. No cuando ciudad es parte de identidad, de formas que Madrid nunca ha sido para mí a pesar de 15 años allí. No cuando tienes negocio establecido y banda y vida que funciona. Entonces estamos en el mismo lugar que hace 15 años, había dicho Mark con frustración que era palpable. Geografía sigue siendo imposible. Solo que ahora somos más viejos y deberíamos ser más sabios, pero aparentemente no lo somos. Pero después de horas más de discusión, llegaron a solución que no habría sido posible hace 15 años, pero que era factible ahora con madurez y recursos que habían acumulado. Sara solicitaría posición en Universidad de Barcelona, que casualmente tenía apertura en Departamento de Literatura Catalana. No sería promoción, pero tampoco sería paso hacia atrás significativo. Mark expandiría taller para permitir contratar mecánico adicional que pudiera manejar operaciones cuando él necesitara flexibilidad. Ambos reconocerían que esto requeriría sacrificios, pero que sacrificios serían compartidos en lugar de uno, llevando todo peso. No fue decisión tomada impulsivamente, sino después de semanas de considerar prácticamente cada aspecto. Finanzas que serían más ajustadas inicialmente, pero manejables. Carreras que requerirían ajustes, pero que podrían continuar. Vida que sería construida en ciudad que Sara conocía de infancia, pero que tendría que reaprender como adulta. Y 6 meses después, cuando había sido aceptada para posición en Universidad de Barcelona, cuando había terminado contrato con Complutense de formas amigables, cuando había empacado apartamento en Madrid que había sido hogar durante 15 años, regresó a Barcelona no como visitante temporaria, sino como residente permanente que estaba eligiendo construir vida con hombre que había amado brevemente a 19 y que había reencontrado a 34. No fue final de cuento de hadas, donde todo se resolvió perfectamente, porque vida real no ofrece esos finales. Tuvieron año difícil de ajuste, donde Sara extrañó Madrid y amigos que había hecho allí, donde Mark luchó con presiones financieras de expandir negocio, donde ambos tuvieron que navegar complejidad de construir vida compartida como adultos que tenían hábitos establecidos durante décadas de vivir solos. Pero también fue año de descubrimiento, donde Sara redescubrió Barcelona y encontró que amaba ciudad más profundamente, ahora que entendía su historia y transformaciones. Donde Mark descubrió que compartir vida con alguien que realmente entendía era mejor que independencia, que había valorado durante años post-divorcio. Donde ambos aprendieron que amor maduro requería trabajo consciente, pero que recompensas eran más profundas que pasión fácil de juventud. Y gradualmente, durante años, que siguieron construyeron algo que era diferente de Verano original, pero que era real, de formas que Verano nunca podría haber sido. Vida compartida con rutinas y compromiso, y discusiones sobre finanzas y planes para futuro. Amor que era trabajo consciente en lugar de solo sentimiento abrumador. Relación que sobrevivió a pruebas de realidad que Romance de Verano nunca había tenido que enfrentar. Se casaron 3 años después de reencontrarse en ceremonia pequeña en playa donde habían tenido primera conversación de noche entera, ceremonia que fue atendida por 30 personas que incluían familia y amigos cercanos, pero que era realmente solo para ellos dos, que habían esperado casi 2 décadas para llegar a este momento. Y cuando Mark leyó votos que había escrito, había citado línea de Salvat Papasseit, que había compartido durante primera conversación en librería hace tantos años. L'amor es l'única flor que no té mort. Amor es única flor que no tiene muerte. Pensé que habíamos matado esto hace 19 años. Había dicho con lágrimas corriendo por mejillas. Pero resultó que solo estaba dormido esperando momento correcto para florecer de nuevo. Esperándote a ti para estar lista para regresar. Esperándome a mí para entender que algunos amores valen esperar décadas para tener segunda oportunidad.
Sara había leído sus propios votos, citando carta de madre que había llevado en billetera durante 19 años. Vive completamente, mientras aún puedes sentir todo. Me tomó casi 2 décadas entender completamente lo que quería decir, había dicho. Entender que vivir completamente a veces significa regresar al lugar que dejaste. Que valentía no siempre es ir hacia adelante, sino a veces es tener coraje de admitir que dejaste algo precioso atrás y reclamarlo. Y mientras intercambiaban anillos en playa, que había sido testigo de nacimiento de amor, que había sobrevivido casi 2 décadas de separación, mientras Barcelona continuaba siendo ciudad indiferente, que había visto millones de historias de amor desarrollarse en sus calles y playas. Dos personas que habían amado brevemente a 19 y que habían reencontrado a 34. Finalmente entendieron verdad que solo tiempo podía enseñar. Que algunos amores están destinados a esperar. Que geografía y timing pueden separar, pero no pueden matar conexión, que es fundamental. Que verano perfecto puede convertirse en vida entera si tienes paciencia de esperar que universo te dé segunda oportunidad. Y que nunca es demasiado tarde para regresar a hogar que pensaste habías perdido para siempre. Porque Barcelona siempre espera. Y algunos amores también.